Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de reunirnos de nuevo para abrir tu santo libro a fin de saber lo que pronto va a estallar en este mundo. Queremos estar listos, queremos una fe fuerte, queremos estar tan sólidos que nada ni nadie nos pueda mover. Así que pedimos que nos ayudes en nuestro estudio, que nos fortalezca para tomar la determinación de que seremos fieles, inclusive hasta la muerte si es necesario. Gracias, Padre, por escucharnos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias para comenzar Apocalipsis 17, 1 y 2. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Esto está hablando del tiempo del fin y dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora paremos un momento allí. Gran ramera, ¿qué representa una mujer simbólicamente en las profecías? Representa la iglesia. Si es una mujer pura, representa una iglesia pura, como la de Apocalipsis 12, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, representa la verdadera iglesia. Pero esta iglesia, esta ramera, es una iglesia que se ha prostituido, una iglesia adúltera. Ahora, ¿con quién adulteró esta iglesia para que se convirtiera en ramera? El texto nos dice allí: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se tornó adúltera esta iglesia? Tuvo relaciones ilícitas con los poderes civiles de la tierra, con los reyes. Es decir, que cuando se unió con los sistemas políticos del mundo, se prostituyó y llegó a ser la gran ramera por adulterar con los reyes de la tierra, por mezclar los asuntos de la iglesia con los asuntos del Estado. Por eso se tornó esta iglesia adúltera o fornicaria. Ahora, esto nos lleva a preguntar entonces lo siguiente: ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? Si la ramera se convirtió en ramera o adúltera porque se entrometió con los reyes de la tierra, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el poder civil? Bueno, hemos notado que Jesús nos dio la receta. Jesús declaró en Mateo 22, lo leímos anteriormente. Le preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? ¿Al poder civil, sí o no? Y el Señor Jesucristo dijo: muéstreme la moneda. Y luego pregunta: ¿quién, la cara de quién está en la moneda y el nombre de quién está allí? Ellos dicen: bueno, de César. Y entonces Jesús declaró: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoció la legítima existencia de César o del poder civil y reconoció la legítima existencia de la iglesia o del poder religioso, pero no juntos, no trabajando juntos, sino separados, cada uno en su esfera, cada uno con su propia espada. La iglesia con el espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el Estado con la espada del poder civil para castigar violaciones del Código Civil. Así que la pregunta es: ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? ¿Qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? La respuesta la encontramos en varios textos del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Deuteronomio 4 y el versículo 13.
Deuteronomio 4 y el versículo 13 está hablando de los 10 mandamientos. Y fíjense qué interesante este detalle. Dice, y Dios os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas escribió Dios los 10 mandamientos? En 2 tablas. Ahora yo pregunto, ¿podría Dios haber escrito los 10 mandamientos en 3 tablas si hubiera querido? ¿Podría haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla? Claro que hubiera sido. ¿Por qué escribió Dios los 10 mandamientos en 2 tablas? Hermanos y hermanas, es porque como seres humanos tenemos 2 deberes. Un deber para con Dios y un deber para con nuestros semejantes. Noten Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Aquí está nuestro primer deber. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Algunos dicen, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso resume los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Si amas a Dios, no vas a tener otros dioses. Si amas a Dios, no vas a hacer imágenes que rebajan tu concepto de Dios. Si amas a Dios, vas a respetar su nombre. Si amas a Dios, vas a respetar su santo día de reposo. Los primeros 4 mandamientos definen lo que significa amar verticalmente a Dios. Pero hay una segunda responsabilidad que tenemos. Se encuentra en Levítico 19, 18. Vayan conmigo a Levítico 19 y el versículo 18. Es un deber ya no primordialmente para con Dios, sino un deber para con nuestros semejantes. Una responsabilidad horizontal, podríamos decir. Dice Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, la tabla de la ley que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo es la segunda tabla de la ley. El 5.º mandamiento dice, ama a tu padre y a tu madre. ¿Ve? Eso ya es una relación terrena. El 6.º mandamiento dice, no matarás a tu prójimo. El 7.º mandamiento dice, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. El 8.º mandamiento dice, no hurtarás los bienes de tu prójimo. El 9.º mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10.º mandamiento dice, no codiciarás ni los bienes de tu prójimo, ni tampoco la esposa de tu prójimo. Es decir, la primera tabla de la ley define nuestra relación vertical con Dios, mientras que la segunda tabla de la ley define nuestra responsabilidad horizontal para con nuestro prójimo. Por eso Dios mandó escribir los 10 mandamientos, o escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Jesús lo definió así. Note Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Se acerca a Jesús un teólogo, dice un doctor de la ley, es un doctor en teología, no es un doctor en leyes, como nosotros entendemos. Dice ahí en Mateo 22, 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el resumen de la ley, en cortas cuentas, es los primeros 4 definen lo que significa amar a Dios y los últimos 6 definen lo que significa amar a tu prójimo. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, es
que el Señor Jesucristo nunca fue acusado por los judíos de quebrantar la segunda tabla de la ley. Nunca dijeron, este hombre maltrató a sus padres. Nunca dijeron, este hombre es un asesino. Nunca dijeron, este se acostó con la mujer del prójimo. Nunca dijeron, este es un ladrón. Nunca dijeron, este perjudicó al vecino, hablando falso testimonio de él. Nunca se le acusó a Jesús de violar la segunda tabla de la ley. Todas las acusaciones de la iglesia contra Jesús fue que él violó la primera tabla de la ley que le pertenece exclusivamente a Dios. La primera tabla de la ley le pertenece exclusivamente a Dios. El gobierno civil no puede tener nada que ver con la primera tabla de la ley. El propósito del gobierno civil es asegurarse de que se respete los padres, que se respete la vida, que se respete el matrimonio, que se respete la propiedad, que se respete la reputación en una sociedad. Ese es el propósito del gobierno civil. El propósito del gobierno civil no es castigar a los que violan la primera tabla de la ley, porque la primera tabla de la ley no le pertenece al gobierno civil, le pertenece solamente a la relación del individuo con Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con supuestas violaciones que él había hecho de la primera tabla de la ley. Vamos a anotar algunos ejemplos. En el libro de Marcos, el capítulo 2, el Señor Jesucristo le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Oh, cómo se enfogonaron. Cómo se enojaron cuando Jesús dijo eso. Porque ellos creían que él era un mero hombre. Dice, habla ¿qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Están diciendo, este hombre está violando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Juan 10:33 encontramos otra vez que acusan a Jesús de violar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. En Juan 10:33 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Se enojaron tremendamente. Y dice ahí en el versículo 33, cuando los judíos querían apedrearlo, Jesús dice, ¿por qué me van a apedrear? Dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Nuevamente están acusando a Jesús de violar la primera tabla de la ley. La iglesia está acusando a Jesús de violar el primer mandamiento de la santa ley de Dios. A Jesús también se le acusó de violar el tercer mandamiento. En cierta ocasión el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, ellos sabían que ese era el nombre de Jehová, el Jehová que se había aparecido en la zarza ardiente. Dicen, blasfemia, ha tomado el nombre de Dios en vano. Lo acusaron de violar el tercer mandamiento de la ley de Dios, la primera tabla de la ley. También acusaron a Jesús en varias ocasiones de violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento en un sábado. Y nos dice en Juan 9 y el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. En Juan 5 se describe el sanamiento de un paralítico. Y nuevamente los judíos, cuando Jesús sanó en sábado al paralítico, encontramos en Juan 5, 16 al 18, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Fíjense, por las convicciones de su conciencia en su relación con Dios. Dice, procuraba matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todas las acusaciones que lanzó la iglesia apóstata contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley, no con la segunda tabla de la ley. Jesús era un ciudadano ejemplar. El problema que tenía la iglesia es con la primera tabla de la ley.
Ahora, lo que los judíos querían era que el Señor Jesucristo tomara las riendas del poder civil para obligar a todo el mundo a guardar la primera tabla de la ley. Eso comenzó desde el mismo monte de la tentación. La Biblia nos dice que el diablo vino a Jesús. El diablo sabía que Jesús tenía que ir al Getsemaní a sufrir, sabía que tenía que ir a la cruz y morir, sabía que lo iban a maltratar a Jesús porque podía leer, por ejemplo, Isaías 53. Y él está diciendo a Jesús, mira, ¿tú crees que tú tienes que morir para recuperar los reinos del mundo? No, 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 no. Sencillamente arrodíllate un momentico y todos los reinos del mundo serán tuyos. Toma las riendas del poder civil, le está diciendo Satanás a Jesús. Jesús dice, no, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, la Biblia nos dice que la gente quedó maravillada y procuraron aferrarse de Jesús para hacerlo rey. Y el cabecilla de eso era Judas Iscariote. Querían hacer que Jesús fuera rey, que impusiera la religión de los judíos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se apartó y rehusó participar en el plan de llegar a ser el gobernante civil de este mundo. Le mencioné esta mañana el caso de Santiago y de Juan, los hijos del trueno, cuando Jesús quería pasar por las aldeas de los samaritanos. Quería cortar camino en rumbo a Jerusalén y las aldeas samaritanas dijeron, no, no queremos que pases por nuestras aldeas. Santiago y Juan, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieren nosotros que llamemos fuego del cielo para incinerar a esas ciudades que no respetan a nuestro Mesías? Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las vidas de los hombres, he venido a salvar a los seres humanos. Tenemos también el caso del apóstol Pedro en el huerto de Getsemaní. Saca la espada, dice, hay que defender a nuestro Mesías. Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús dice, no, Pedro, yo no vine a eso. Yo no vine a establecer mi reino espiritual usando la espada para obligar a la gente. Dice, yo no vine a eso. Yo vine a establecer mi reino espiritual. Vine a implantar los principios de mi reino en el corazón del ser humano. No vine a tomar las riendas del poder civil. Pero los judíos, la iglesia apóstata, quería que Jesús impusiera su religión, primordialmente la primera tabla de la ley, impusiera todo eso por la fuerza, pero Jesús rehusó tomar las riendas del poder civil y por cada momento que pasaba perdía más y más el apoyo de la iglesia apóstata de esa época. Unos 6 meses antes de Jesús morir en la cruz, se realizó el más grande milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro. Y la Biblia dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, las muchedumbres que antes seguían a los pastores judíos, ahora empezaron en masa a seguir al Señor Jesucristo. Y las iglesias y los ministros estaban perdiendo muchedumbres que ya no seguían a ellos, sino que seguían a Jesús. Y por lo tanto el Sanedrín dijo, tenemos que tener una reunión de emergencia para ver cómo resolvemos este problema. Esa reunión se halla descrita en Juan 11 y los versículos 47 al 49. Juan 11 es un asunto de national security, un asunto de seguridad nacional. Hay que hacer algo con a quien las muchedumbres siguen. Estamos perdiendo nosotros nuestra influencia. Nuestras iglesias van a quedar vacías. No vamos a tener razón para existir. Dice en el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, fíjense, son personajes religiosos, reunieron el concilio. La palabra concilio en griego es, reunieron el Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace grandes señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, escuchen bien, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, una vez que todo el mundo esté siguiendo a Jesús,
nuestra nación no va a tener razón para existir, nuestra religión no va a tener razón para existir. Los romanos van a venir y van a quitar nuestra nación y van a quitar nuestro lugar santo. Era un asunto de seguridad nacional encargarse de este individuo que estaba restándole los miembros a la iglesia. Y Caifás, el sumo pontífice, tuvo un consejo muy interesante. En el versículo 49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo Caifás? Hay que acabar con este hombre, porque si no, se desvanece nuestra nación. Es un asunto de seguridad nacional. Pero si podemos eliminarlo a él, los romanos no van a quitar nuestra nación. Ahora fíjense cuál es la ironía del asunto. Ellos creían que matando a Jesús iban a salvar a la nación, pero al matar a Jesús condenaron la nación. Y los romanos vinieron y quitaron su lugar y quitaron su nación. ¿Están entendiendo el punto? La hermana White dice que este argumento de Caifás se va a repetir al final de la historia. Solo que al final de la historia, en los Estados Unidos se va a decir: hay muchedumbres que están aceptando el fuerte clamor, muchedumbres que están saliendo de las iglesias, uniéndose con el remanente de Dios. Hay que hacer algo para encargarnos de esta gente que está causando los problemas. Y se va a decir: es necesario que esta gente muera y no que perezca la nación. Pero lo interesante es que al condenar al pueblo de Dios a la muerte, van a causar lo que quisieron impedir, porque la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Se va a repetir la historia. Y la Biblia dice que ese mismo día aceptaron el consejo de Caifás. Y dice en Juan 11 y el versículo 53: este hombre es reo de muerte. Y la iglesia apóstata de esa época pronunció contra Jesús el decreto de muerte, porque Jesús estaba restándole miembros a las iglesias de esa época y tenían temor de que iban a perder su nación. Quiero ahora que avancemos un poco en el ministerio de Jesús, 6 meses después de lo que acabamos de leer. Encontramos que el Señor Jesucristo está en el huerto del Getsemaní. Ha agonizado en oración a su Padre. Y de repente llega una guardia del templo. Escuchen bien, hasta este punto está involucrada solo la iglesia. El Sanedrín era un tribunal eclesiástico, no civil. Es decir, que está involucrado hasta este punto la iglesia. Viene una guardia del templo. Todavía no han entrado los romanos en perspectiva. Y la guardia del templo viene a arrestar a Jesús. Vienen allá y cuando Pedro ve que han venido del templo para arrestar a Jesús, la Biblia dice que saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, guarda esa espalda, porque los que toman la espada, a espada perecerán. Y luego Jesús es llevado al Sanedrín, un tribunal religioso. Todavía no ha entrado en perspectiva el poder civil de Roma. Todo esto lo está haciendo es la iglesia. La iglesia está diciendo: es necesario que muera para salvar a la nación. La iglesia es la que está condenando a Jesús por supuestamente violar la primera tabla de la ley, su relación con Dios. Es la iglesia la que manda la guardia para arrestar a Jesús. Y ahora la iglesia lleva a Jesús al Sanedrín para hacerle un juicio religioso. Un juicio religioso, primero. Vayan conmigo a Mateo 26 y el versículo 57. Mateo 26 y el versículo 57 nos dice: los que prendieron a Jesús
le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora va a ir ante el sumo pontífice, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Son personajes con funciones religiosas. Los escribas eran los teólogos y los ancianos eran los líderes espirituales. Este va a ser un juicio no civil, sino que va a ser un juicio ¿qué? Eclesiástico. Muy importante este detalle. Vale decir que en este juicio todos los derechos legales de Jesús fueron violados por la iglesia. Les menciono nada más algunas de las violaciones de las mismas leyes que tenía la iglesia de aquella época para proteger los derechos legales de Jesús. En primer lugar, se contrataron falsos testigos, terminantemente prohibido en la religión judía. Le metieron una cachetada a Jesús antes que se le hallara culpable. Eso estaba prohibido en el judaísmo. Además de eso, el juicio se hizo de noche. Estaba prohibido hacer juicios de noche, juicios eclesiásticos de noche. Además de eso, se le azotó antes de que se le hallara culpable. Terminantemente prohibido por la religión judía. Además de eso, la ley judía prohibía la autoincriminación. Y Caifás llevó a Jesús a autoincriminarse cuando dijo, ¿eres tú el Mesías, sí o no? Jesús dice, tú lo has dicho. Jesús está autoincriminando ante este tribunal. No se le dio a Jesús el derecho de un defensor que la ley religiosa judía garantizaba. Estaba prohibido entre los judíos que un juicio se hiciese en privado y que se hiciese un día viernes, sábado o día de fiesta, pero el juicio de Jesús lo hicieron fue un viernes. Además de eso, cuando una persona era hallada culpable de muerte, no se le podía ejecutar ese mismo día, porque podía aparecer nueva evidencia que lo exonerara. Tenían que pasar 3 días antes de ejecutar la sentencia de muerte, pero a Jesús lo mataron el mismo día. Todos los derechos del Señor Jesucristo fueron violados por aquellos que pertenecían a la iglesia apóstata de aquella época. Otro detalle interesante es que en los días de Jesús había varias denominaciones religiosas. Eran todos judíos, pero eran diferentes sectas. Estaban los herodianos, que la hermana White dice que eran los que más odiaban a Jesús. Estaba la secta de los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los esenios. Todos eran denominaciones religiosas que no se querían ni en retrato. Pero cuando se trató de destruir al enemigo que tenían en común, todas las sectas judías se unieron para decretar la muerte, la sentencia de muerte contra el Señor Jesucristo. Vamos a leer en cuanto a ese juicio eclesiástico que se le hizo a Jesús. En Mateo 26, empezando en el versículo 59, nos describe este juicio eclesiástico. Recuerden que todavía el poder civil no está metido aquí. Dice allí, y los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense, son personajes religiosos. No hay aquí gobernadores ni magistrados, nada, puros religiosos. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, cuando Jesús dijo eso, ya pronunció su propia sentencia de muerte. Porque nos dicen en los versículos 65 y 66, entonces el sumo sacerdote, fíjense que todavía esta es la iglesia lo que está haciendo esto.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¿ha blasfemado? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Quién pronunció la sentencia de muerte? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. Yo pregunto, ¿cuál es el poder peligroso aquí? ¿La iglesia o el poder civil? La iglesia apóstata es la que es peligrosa en este asunto. Ahora, los judíos tenían un problema. Ellos, en el juicio eclesiástico, hallaron culpable a Jesús, pero tenían un problema, y es que no podían ejecutar la sentencia sin la ayuda del poder civil. ¿A dónde fueron los judíos después que le hicieron su inquisición? Porque inquisición e inquirir están relacionados. Inquisición es una investigación que la iglesia le hizo a Jesús para hallarle culpable. Ahora el Señor Jesucristo es llevado ante Pilato, el gobernante civil. Ahora la iglesia va a apelar ¿a quién? Al Estado, para condenar a Jesús, porque la iglesia como iglesia no lo puede hacer. Necesitamos la ayuda del poder civil. Mateo 27, 1 y 2 comienza el relato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense que son los religiosos los que odian a Jesús, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Pilato, el gobernador. Yo pregunto, ¿ahora está involucrado el poder civil? Sí, ahora la iglesia apóstata ha condenado a Jesús por supuestamente violar la primera tabla de la ley, y ahora llevan a Jesús para que el poder civil confirme lo que ellos han decidido hacer con Jesús, que lo condene el poder civil a la muerte. En Juan 18 y el versículo 28 encontramos una descripción también de lo que sucedió cuando llevaron a Jesús ante el poder civil. Dice allí: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, el palacio de Pilato. Era de mañana. Y ahora fíjese qué hipocresía. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y ya son culpables de la sangre de Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora, por el tono de la voz de Pilato, ellos sabían que ya la iglesia estaba en problemas para lograr que Pilato hiciera lo que ellos querían. El tono de voz de Pilato daba la impresión de que ellos estaban trayendo a un hombre que no era culpable. Así que Pilato dice: ¿qué acusación traen ustedes contra este hombre? Y ellos defensivamente, en el versículo 30 dice: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y ellos no trajeron a Jesús diciendo: este es malhechor. No, lo traen a Pilato, y Pilato dice: ¿para qué han traído a este hombre? Y ellos dicen: bueno, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído, no te lo hubiéramos entregado. Y ahora sucede algo muy interesante. ¿Saben que Pilato tenía más claro el asunto de iglesia y Estado que los mismos judíos? Noten Juan 18 y el versículo 31. Todas las acusaciones que ellos lanzan contra Jesús son acusaciones que tienen que ver con religión, no con las leyes civiles de Roma. En el versículo 31 dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes había? La de la iglesia y ¿cuál? La del Estado. Dice: ustedes juzguenlo, esto no tiene nada que ver conmigo, juzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, la ley de la iglesia. Porque él no ha violado ninguna ley. Ahora, si ustedes pueden decirme que mató a alguien y comprobarlo, ya, entonces ya lo puedo condenar. Pero no por las acusaciones que ustedes están lanzando en contra de él. Pues eso no tiene nada que ver conmigo. Que él quebrantó el sábado, ese día no lo guardo yo.
que él dijo que era Dios y a mí no me va ni me viene eso. Es decir, Pilato le dice, llévenlo y júzguenlo de acuerdo a la ley de la iglesia. Pero ellos sabían que no podían ejecutar el decreto de muerte contra Jesús sin la ayuda del poder civil. Dice en Juan 18:31, terminando el versículo, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, como iglesia no podemos ejecutar el decreto de muerte, necesitamos la ayuda del poder civil que confirme lo que la iglesia quiere. Esto es lo que la Biblia llama fornicación, hermanos y hermanas. Cuando el poder civil va a castigar a alguien por la violación de la primera tabla de la ley, usando el poder del Estado o el poder civil. Ahora, los judíos se dan cuenta que no están llegando a ninguna parte con este asunto, que no están convenciendo a Pilato. Ellos saben que ellos tienen que conseguir alguna acusación contra Jesús que sea una violación de la ley romana. Que no es suficiente decir que violó las leyes de la iglesia. Hay que conseguir una violación de la ley civil. Y para esto ellos ahora tienen que mentir. Mentirotas tienen que echar. En Lucas 23 y el versículo 2 encontramos la mentirota que le echaron a Pilato para dar la impresión de que Jesús había violado las leyes de Roma y no solo las leyes de la iglesia. Dice allí en Lucas 23 y el versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César. ¿Era verdad eso? Jesús había dicho, dad a César lo que es de César. Mentirosos. Y luego dicen, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando ellos dicen que Jesús dijo que era un rey, se les pararon las orejas a Pilato. Dice, wow, si él dijo que era un rey, eso ya es un crimen de sedición contra el gobierno romano, porque solamente hay uno que es rey, el emperador. Y por lo tanto Pilato ahora lleva a Jesús a un lugar privado y le pregunta a Jesús, Señor, ¿eres tú rey como dicen los judíos? Y aquí viene la famosa declaración de Jesús. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y cuando Pilato oye esto, él dice, este no es ningún riesgo para el gobierno romano. Él dice que su gobierno, es decir, él no es rey de este mundo. Él es rey de otro reino, de un reino espiritual. La acusación de los judíos es una acusación falsa en contra de este hombre. Y por lo tanto Pilato sale otra vez a donde está la iglesia apóstata, los representantes espirituales de la iglesia apóstata. Y dice en Juan, el capítulo 18 y el versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No les creo cuando ustedes dicen que pervierte la nación. No les creo cuando dicen que él dijo que no se debe dar tributo. Y no les creo cuando ustedes dicen que él se proclamó rey y que es un rival del emperador. No les creo nada de eso. Hallo a este hombre inocente. Y saben, lo aterrador es que Pilato 3 veces en público dijo que Jesús no era culpable. Aquí tenemos en Juan 18:38 la primera vez que Pilato dijo que este hombre no es culpable. En Juan 19 y el versículo 14 encontramos una segunda vez que Pilato declaró que Jesús no era culpable. Dice en Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez y dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y nuevamente en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale.
Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces Pilato anunció que Jesús era inocente. Estaba diciendo: este hombre no ha violado ninguna ley de Roma, ninguna ley civil. Yo no hallo delito en él. Ahora noten lo que dice Juan 19 y el versículo 7. Después que Pilato dice: yo no hallo delito en él, ahora la iglesia de la época dice: nosotros tenemos una ley. ¿Cuántas leyes hay entonces? 2. La de Pilato y la de la iglesia, según esto. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando: y eso aquí a mí no me va ni me viene eso. ¿Qué dijo que era hijo de Dios? Eso cómo me perjudica a mí, cómo perjudica a Roma. Así que encontramos que Jesús está siendo acusado por la iglesia por violar la ley de la iglesia, no por violar leyes del gobierno civil. Y entonces Pilato le dice a Jesús: ¿sabes que yo tengo el poder de librarte si yo quiero? Y el Señor Jesucristo le dice: tú no tendrías ningún poder para librarme si no te fuera dado de arriba. ¿Quién colocó a Pilato para gobernar? Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Dios. Jesús está diciendo: el poder civil, tú estás allí porque Dios lo permitió así, y yo soy representante de mi reino también. El problema es cuando la iglesia quiere usar el poder civil para lograr lo que ella quiere. Ahora inmediatamente nos preguntamos: ¿por qué razón entregó Pilato a un hombre que 3 veces proclamó que era inocente? Por 2 razones. Número 1, presión política. En Juan 19:12, cuando Pilato estaba deliberando, pensando que él iba a librar a Jesús, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, si tú no condenas a este hombre, te vamos a acusar con César, y César te va a quitar de tu puesto político. Presión política. La hermana White dice que en los últimos días muchos legisladores que sabrán que el pueblo de Dios es inocente, los van a condenar igual, con el temor de perder su posición política, de perder la elección. Una segunda razón por la cual Pilato entregó a un hombre inocente es porque él temía un tumulto, había una revuelta entre la gente y él no quería que hubiera un tumulto. Noten lo que dice Mateo 27 y el versículo 20. Fíjense que ni siquiera el pueblo judío tenía la culpabilidad por lo que estaba pasando. Eran los líderes religiosos, los pastores de la época, los que estaban usando la iglesia para influir sobre el poder civil, para acabar con el que consideraban ser enemigo de la iglesia. En Mateo 27, 20 dice: pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes fueron los especialmente culpables en entregar a Jesús? Los líderes religiosos. Influyeron sobre la multitud, sobre los miembros, para que los miembros entregaran a la muerte al Señor Jesucristo. Ahora quiero hablarles un momento del momento en que el pueblo judío cometió oficialmente fornicación. Hubo un momento en el juicio de Jesús donde oficialmente la iglesia judía apóstata cometió fornicación, se tornó en ramera, en otras palabras. Se encuentra el relato en Juan 19, 13 al 15. Pilato saca a Jesús
y a Barrabás y los pone lado a lado sobre la plataforma. Y le dice a los judíos reunidos allí: ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o quieren que suelte a Jesús? Fíjense lo que dice el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Era Jesús el rey de los judíos? Sí, él era su rey. Dice: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: nosotros no tenemos más rey que César. Ese es el momento en que oficialmente la iglesia cometió fornicación. Dijeron: nuestro rey no es Dios, nuestro rey es César. La iglesia apóstata cometió fornicación en ese momento porque se alió por declaración pública con el poder civil. Jesús había venido a esta tierra para casarse con su pueblo, como el esposo de Israel. Por esa razón a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. El amigo del esposo en la Biblia preparaba el camino para el matrimonio. Por esa razón tenemos nosotros el texto donde Jesús dice: ¿cómo pueden llorar los hijos del reino cuando el esposo está en medio de ellos? Por eso Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, una parábola matrimonial. Por eso habló de la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22, porque Jesús era el esposo de Israel y había venido a casarse con Israel. Pero ahora la iglesia apóstata dice: no con este, sino César. Fornicación cometió la iglesia apóstata. ¿Y saben lo que es interesante? Lo que es interesante es que ellos querían salvar la nación matando a Jesús, y lo que hicieron fue condenarla. Y vinieron los romanos y quitaron el lugar y acabaron con la nación. Causaron lo que querían impedir. La sierva de Dios dice que va a pasar lo mismo al final de la historia. Se va a usar el argumento: es necesario desarraigar a esta gente que dice que el sábado es el día de reposo. Hay que arrancarlos de la tierra para que regrese la paz y la prosperidad. Es necesario que estos mueran y no que desaparezca y se desvanezca la nación. Pero al condenar al pueblo de Dios van a causar lo que querían impedir. La sierva de Dios dice que la apostasía nacional, Dios escribirá en ese momento en los libros del cielo apostasía nacional, y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Ahora hablemos brevemente de la iglesia después del día del Pentecostés. Y esto voy a cubrirlo rápidamente porque cubrimos algo de esto en los temas anteriores. Hemos mencionado que Dios le dio a la iglesia una espada, y la espada se usa predicando. La espada de la iglesia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lleven la espada y prediquen la palabra en todo el imperio romano. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora escuchen bien. Los apóstoles en el libro de Hechos ni una sola vez apelaron al poder civil de Roma para adelantar la obra de la iglesia. Jamás. Usaban la espada de la predicación para convertir a las almas. Jamás apelaron al poder civil para defender a la iglesia. Pero como les mencionaba esta mañana, si ustedes buscan en una concordancia la palabra judíos en el libro de Hechos, van a encontrar que vez tras vez los judíos están tratando de usar el gobierno romano para castigar a los apóstoles que están predicando. Es decir, la iglesia apóstata está siguiendo la misma práctica que siguieron con Jesús, tratando de usar al poder civil para castigar
a los que estaban usando la espada del Espíritu para convertir a las almas. Dios también le dio una espada al poder civil. Es la capacidad de castigar violaciones del Código Civil. Ahora vamos a llegar al final de la historia. Cuando Pilato estaba deliberando si iba a entregar a Jesús o no, su esposa le mandó un mensaje. Había soñado toda la noche, no había podido dormir. Había soñado con Jesús. Y le mandó a decir a su esposo: no tengas nada que ver con este hombre. No hagas nada con este hombre, que este hombre es inocente. La iglesia apóstata quiere entregarlo, pero no lo hagas, porque este hombre es inocente. Pero Pilato, por temor a un tumulto, a la rabia de la gente y por temor a perder su posición política, ignoró el último mensaje que Dios le dio a través de su esposa y condenó a uno que él había pronunciado 3 veces en público inocente. Yo pregunto, ¿ustedes creen que la esposa de Pilato tiene algún mensaje para los gobernantes civiles del mundo hoy? Hermanos y hermanas, la esposa de Pilato tiene un mensaje para gente como Barack Obama y otros gobernantes del mundo, y es: no permitan que la iglesia los use a ustedes para adelantar la obra de la iglesia. No se dejen usar para implementar el domingo como día de reposo. No lo hagan. Aunque haya un tumulto, aunque pierdan su posición política, sean fieles a Dios y no entreguen a la muerte a esa gente. Pero la Biblia nos dice que los reyes de la tierra se van a aliar con la ramera y con las hijas de la ramera y con las muchedumbres sobre las cuales gobierna la ramera. Y el pueblo de Dios pasará por las mismas experiencias por las cuales pasó el Señor Jesucristo. Quiero terminar leyendo 2 citas, una de la Biblia y la última del Espíritu de Profecía. Juan 16, 1 al 3. El Señor Jesucristo le habló a sus discípulos las siguientes palabras: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué serían las sinagogas hoy? Las iglesias. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. ¿Se va a repetir la historia? ¿Cómo no? Lo confirma esta última cita del Espíritu de Profecía. En la revista Review and Herald, esta cita no está en ninguna fuente en español, yo la traduje en Review and Herald, abril 14 de 1896. Escribió la sierva del Señor: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. ¿Quiénes se van a unir? Las fuerzas de las tinieblas, ¿con qué? Con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen: y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Se va a revivir lo mismo por lo cual pasó Jesús. Y luego dice, y esto es escalofriante, dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Lean en cuanto a Jesús, la turba estaba endemoniada cuando ustedes leen los evangelios. Dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. A eso vamos.
La sierva de Dios dice que el hombre puede ser muy cruel cuando no tiene en su vida la influencia del Espíritu de Dios. Mis hermanos y hermanas, no cabe duda que Dios está retirando su espíritu del planeta. Cuando vemos lo que está sucediendo en este mundo, ataques terroristas, desastres cada vez más frecuentes y más terribles, la unión de las iglesias con el poder papal, todas estas señales que estamos viendo indican de que Dios lentamente está retirando su espíritu de este planeta. Y la sierva de Dios dice que cuando Dios termine de retirar su espíritu de este planeta, se llevarán a cabo escenas que la imaginación más fecunda no puede alcanzar a entender. Dice que el tiempo de angustia, usted puede imaginarse lo peor en el tiempo de angustia y va a ser peor de lo que usted se imagina. Terrible. Dice ella que Satanás tendrá total control sobre aquellas personas que no se han entregado al Señor Jesús. Imagínense un mundo a donde todos los seres humanos, con la excepción de un pequeño remanente, están totalmente bajo el control de Satanás, y Dios sencillamente le dice a Satanás: tú puedes usar a toda tu gente, todos tus miles de millones de personas para atacar al remanente, quitarles la libertad, quitarles el dinero, quitarles sus casas, quitarles su carro, quitarles sus stocks, quitarles todo. Lo único que no permito es que tú me los mates. Se va a repetir la historia de Job otra vez. Y el pueblo de Dios va a decir como Job: aunque me matare, aún en él confiaré. En estos tiempos, mis hermanos y hermanas, es que tenemos nosotros que formar esa clase de carácter y esa clase de constancia. No va a suceder viendo lo que vemos por televisión y escuchando la música que estamos escuchando y yendo a los lugares de entretenimiento donde estamos frecuentando. No va a pasar así. Tenemos nosotros que hacer una consagración sin reservas al Señor. Tenemos que tener una vida consecuente de oración. Tenemos que tener un estudio intensivo de la Sagrada Escritura. Necesitamos ir a hablar a otros sobre lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. De esa manera nuestro carácter se edificará, se solidificará, de tal manera que aunque se desplomen los cielos, el pueblo de Dios será fiel a Él. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Imagínense, yo conozco adventistas que dice: pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Yo le digo: mire, yo tengo una fórmula donde siempre les alcanza. ¿Ah, sí? Sí, délo primero. Devuélvelo primero y siempre le alcanza, se lo aseguro. Ah, pero es que si yo devuelvo el diezmo primero, entonces no voy a tener para pagar los biles. Entonces está bien pagar los biles y robarle a Dios. Pero esas mismas personas que dicen: no me alcanza el dinero para devolver un diezmo fiel, dicen: pero cuando se lo tenga que entregar todo por Cristo, inclusive la vida, se lo entrego. ¿Qué nos hace pensar que ni si no somos fieles en las cosas pequeñas de la vida, más adelante vamos a ser fieles cuando nuestra vida está en juego? Dios no acepta nada menos que una consagración plena, total y completa de nuestra vida a Él, en todo aspecto de nuestra vida. Y no es legalismo, mis hermanos. Es legalismo si es impuesto. Yo no estoy diciendo que debemos hacerlo porque la iglesia lo impone o porque el pastor lo impone. No, cuando nosotros amamos a Jesús, se va a reflejar en nuestras palabras, se va a reflejar en nuestra música, se va a reflejar en nuestra vestimenta, se va a reflejar en la forma que comemos, se va a reflejar en lo que bebemos, se refleja en las clases de recreación en las cuales participamos. No porque se nos impone, sino porque nos sale del corazón. Para mí es increíble que algunos digan que no hay ningún problema con ir al cine. Por ejemplo, ve, ahora me estoy yendo al extremismo, según dicen algunos. No hay nada malo con ir al cine.
Yo pregunto, ¿no tienen nada malo o será que no tienen nada bueno? Algunos dicen, yo no le veo nada malo. Y lo que yo les digo es, yo voy a orar para que el Señor te arregle los ojos. Si no le ves nada malo, hoy en día Hollywood no produce nada bueno. Todo está lleno de violencia, todo está lleno de sexo ilícito, todo está lleno de espiritismo, todo está lleno de malas palabras. Y yo a veces pregunto, mira, si tú vas a ver esa película, tú podrías invitar a Jesús a sentarse al lado tuyo para ver la película. Wow. Cuando digo eso impera el silencio. Porque Jesús no se deleitaría sentándose en un cine viendo gente acribillada a balazos, viendo gente cometiendo adulterio con la esposa de otro, viendo y escuchando malas palabras y viendo escenas espiritistas, porque hoy en día las películas están saturadas de espiritismo, de comienzo a fin. Entonces tenemos que alimentar nuestra mente con cosas espirituales para que nosotros podamos reflejar el carácter del Señor Jesús. No es suficiente saber de profecías, tenemos que prepararnos para no cumplir las profecías como lo cumplió la nación judía. Así que mis hermanos y hermanas, mi amonestación e invitación es que nosotros hagamos una consagración de nuestra vida completa y totalmente a Jesús. Que nuestra vida devocional se ponga como debe ser: oración, estudio de la palabra y testificación a otras personas. Seamos fieles en asistir a la iglesia, fieles en nuestra mayordomía, fieles en nuestro estilo de vida, fieles en todo aspecto de nuestra vida, para que cuando venga la crisis, ni siquiera un terremoto, ni un huracán, ni un tsunami nos pueda mover de nuestra alianza al Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos este panorama de los eventos finales de Jesús. Gracias porque nos has advertido que esta historia se va a repetir, para que nosotros podamos andar contigo tan cerca como andó Jesús contigo también. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los que están aquí presentes. Despiértanos, Señor, de nuestra tibieza espiritual. Te queremos dedicar nuestra vida sin reservas, todo completo. Colocarlo sobre el altar del sacrificio. Gracias, Padre, por habernos acompañado hasta este momento. Pedimos que nos acompañes ahora al participar de este refrigerio y nos bendigas en la última presentación de esta noche. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros, por escuchar esta oración. Te la imploramos en el nombre de Jesús. Amén.